Buenas tardes. Son las 7 en punto. Vamos a esperar 10 minutitos que se nos conecten otras compañeras, ya que está solo usted, María, conectada, para comenzar la clase. Si no se conecta nadie más, comenzamos con las que estén. Ya, así que nos vemos en 10 minutos más. Ok.
Hola, hola, buenas noches. ¿Alguien? Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ya somos 10, estamos bien. Buenas noches, profesora. Yo voy a tener que salirme porque la pantalla me quedó blanco, porque no cargó, algo no cargó en mi internet. De ahí me vuelvo a conectar.
Hola, profe, recién me pude conectar. Está media mala mi internet. Estuve todo el rato hablando y no se escuchaba nada. Tenía el audio ahí. ¿En Mira, serio? Yo no sé por qué no empieza la clase. Oh, qué Sí, terrible. yo igual Hola, dije, profe. la Yo Buenas profe está ingresé, tardes. hablando. sí, yo ingresé recién y estaba asustada. Decía, yo no puedo escuchar. ¿Por qué no escucho? Se veía que se movía algo ahí. Sí, Y estaba claro, era asustada. porque yo ya había comenzado la clase. Bueno, vamos Eso a partir. pasa. Y de hecho, la compañera me habló y dice que recién se pudo. Y yo le digo, no se preocupe, porque a las 7 solo había una conectada y habíamos partido hace poquito la clase. Pero chascarro, vamos a partir todo de nuevo. Como les decía, ¿cierto? Lo más importante es que se acuerden que hoy tienen prueba. Ya a las 9:30 va a estar disponible el link, ¿cierto? En la pestañita que dice evaluación de curaciones, al igual que la vez pasada, y que de las 9:30, ¿cierto? Y tienen 24 horas para responder su evaluación, ¿ya? Es decir, dura hasta el viernes a la misma hora. Posterior a eso, yo ya después les comienzo a revisar, ¿cierto? Y en el transcurso del fin de semana, para que ustedes ya después las puedan ver, se las subo. Comprende, ¿cierto? El módulo 2, que solamente, ¿cierto? Son bien focalizadas estas pruebas. Ya es solo el módulo 2 que comprende solo la clasificación y la valoración de heridas, ¿ya? Profe, Dígame. empezamos ahora a las 9:30 y termina mañana a las 9:30 de la tarde, de la noche. Claro, 24 horas. Ya. Tengo un problema como que no capto mucho eso. A Ya. lo mejor, quizás si le digo 21:30, ahí quizás se entiende mejor. No, yo decía capaz que termina mañana en la mañana a las 9 de la No, ahí recién serían 12, pero Ya, siempre profe. tengan en consideración que tienen 24 horas. Ya, Eh, profe, muchas gracias. ya. Y entonces hoy corresponde, ¿cierto?, seguir avanzando en su módulo de curaciones, que hoy ya es nuestra cuarta clase y este módulo acaba la semana que viene, si es que no ocurriera ningún inconveniente, terminaría, ¿cierto?, la semana que sigue. Terminaríamos el 4, viernes 4, ¿cierto? Perdón, jueves 3. Nuestro curso es solo los martes y los jueves, ¿ya? Que el jueves, hoy día vamos a ver, ¿cierto? El módulo 3, que es la curación simple, y el martes 1 vamos a ver ya netamente cómo se desarrolla la técnica, ¿cierto? Y el día jueves 3 le vamos a sumar el último módulo, que sería el 4, que nos habla un poquito del proceso de cicatrización, y ese mismo día, jueves 3, es la siguiente prueba. Es decir, tenemos prueba hoy y el próximo jueves, ya para que lo tengan en consideración. Y con eso terminamos el módulo, ¿cierto? Y al menos conmigo tendrían todas las clases listas y con sus notitas.
Paso también el dato si hay alguien que no haya dado la prueba, ¿cierto? Para que se ponga en contacto para recuperar la prueba, para que no se le vayan acumulando, ¿ya? Porque antes de terminar su curso tienen que tener todas las pruebas, ¿cierto? Rendidas para que se les pueda hacer la certificación, o si no quedan con nota más baja, les baja el promedio, ¿ya? Entonces, hoy vamos a hacer, ¿cierto? Hablar de la curación simple. Y como les iba contando, lo primero que tenían que saber, ¿cierto? Que dentro de... Dígame. Disculpe que la vuelva a molestar. Usted habló recién que teníamos hoy día prueba y de ahí tenemos prueba hasta el próximo jueves. El martes no. No, el jueves que viene. Ah, O sea, el ya. martes también hay clase. Clase hay Ajá. siempre, pero recién tenemos la siguiente evaluación el día jueves. Ah, ya. Ya, profe, gracias. Porque recuerden que este módulo eran 6 clases, pero solo 3 pruebas. Ya. Entonces, ¿cierto? Les comentaba que lo primero que tenían que saber, ¿cierto? Es que esta curación nosotros hoy en día, ¿cierto? La podemos dividir en dos, en una curación simple y una curación avanzada. Y el saber valorar y clasificar su herida, ¿cierto? Es el primer indicio, ¿cierto? Aparte de saber el plan a seguir que voy a tener para lograr la recuperación de esa piel, es que voy a saber identificar qué tipo de curación debo hacer, si una simple o una avanzada. Una simple, ¿cierto? La podemos hacer en una pequeña herida cortante que sea muy superficial, que solo requiera de un pequeño arrastre mecánico con una tórula empapada de suero fisiológico, solo limpiar. Pero en cambio tenemos una curación avanzada, ¿cierto? En el cual vamos a requerir otras técnicas, ¿cierto? Otros insumos y por ende, ¿cierto? Va a tener un mayor cuidado. Ya este es para heridas, ¿cierto? Que se encuentren mucho más, que requieran más cuidado, ¿cierto? Que una simple. ¿Ya? Entonces vamos a hablar un poquito de qué es lo que es la curación, ¿cierto? Y hacer la diferencia, ¿cierto? Entre lo que es una curación avanzada de una tradicional, que no es lo mismo, y no utilizamos los mismos elementos, ¿ya? Dice que como concepto básico podemos definir que la curación, ¿cierto? Es una técnica, por eso uno la estudia y se perfecciona en ello, que favorece el tejido de cicatrización en cualquier herida hasta conseguir su remisión. Ese es el objetivo, ese es el fin con el cual se desarrolla esta técnica, ¿cierto? En el fondo nosotros, ¿cierto? De manera externa ayudamos, ¿cierto? A la cicatrización, ¿cierto? A favorecer este tejido, el cuerpo de por sí, y eso lo vamos a ver en la última clase, tiene su propio método de compensar y de lograr la cicatrización de las heridas, ¿cierto? A través de los distintos mecanismos que se activan cuando usted se realiza una herida, usted envía inmediatamente un mensaje, ¿cierto?, a su cerebro que debe esa herida sanarse, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Nosotros, ¿qué hacemos con esta técnica, ¿cierto?, de curación? Es ayudar a que exista, ¿cierto?, más tejido de cicatrización, que la herida logre, ¿cierto?, disminuir en su tamaño, en su extensión, se recupere, ¿cierto?, se epitelice ese tejido y vuelva a su normalidad y recupere, ¿cierto?, su piel toda la indemnidad, para que contribuya, ¿cierto?, con todas las propiedades y las funciones que tiene una piel. ¿Ya? Dice que la curación se puede utilizar sola o parte de un tratamiento. Podemos esperar que a través de la curación se cierren las heridas por sí sola, ¿cierto? O podemos esperar que sea ayudante para un final, ¿cierto?, de una resolución quirúrgica. Muchas veces la curación, como nos dice, es parte de un tratamiento, cierto, que a veces es coayudante. A eso se refiere que forma parte, por ejemplo, cierto, cuando ocurre una lesión, en algunos casos
hay que apoyarse de las curaciones, ¿cierto? Y además de un tratamiento antibiótico o cuando se realiza una cirugía, ¿cierto? Forma parte de un tratamiento, ¿ya? Dice que en la actualidad existen dos maneras de realizar una curación, ¿cierto? Y una de ellas es la curación tradicional, ¿cierto? Y que la abrevia ahí como CT. En cambio tenemos la curación avanzada, ¿cierto? Que la abrevia como la C y la A. Dice, ¿cierto?, que la curación tradicional se realiza en un ambiente seco. Ya, esa es una de las primeras características, ¿cierto? Aparte de la complejidad que usted va a valorar, ¿cierto?, en su herida, es importante saber que nosotros, por eso se le llama curación simple o tradicional, ¿cierto? Tradicional porque se llevaba mucho tiempo realizando curaciones bajo los mismos mecanismos, ¿ya? Pero a medida, ¿cierto?, que se realizan estudios y que se evalúan las complejidades de las lesiones y que surgen nuevas técnicas, ¿ya? Y en este caso, ¿cierto?, es la técnica de curación avanzada, donde cambian los elementos que usted utiliza y el medio, ¿cierto? Aquí entonces nos dice la principal diferencia, ¿cierto?, aparte de la complejidad donde voy a aplicar estas distintas técnicas, es que en la tradicional, ¿cierto?, utilizamos un ambiente seco, ¿ya? Se utilizan apósitos que son pasivos, ¿ya? Como por ejemplo, apósitos simplemente como una gasa, un apósito secundario, qué sé yo, un algodón envuelto en una gasa tejida, ¿cierto? Es simplemente una tela que no va a aportar ningún beneficio, ¿cierto?, al proceso de cicatrización, ¿ya? Donde se utilizan ungüentos o cremas, ¿cierto?, de tipo tópico que contienen antisépticos, antimicrobianos, etc. Y la forma, ¿cierto?, en la que yo realizo esta curación simple, ¿ya?, es de forma diaria o mayor. Incluso, ¿cierto?, puedo hacer más de una curación en el día y eso va a depender, ¿cierto?, de la característica de mi herida. Eso es lo que se utilizaba mucho, ¿cierto?, antes de que se comenzara con las curaciones avanzadas y que todavía la podemos utilizar, ¿cierto?, dependiendo del tipo de lesión que tengamos. En cambio, ¿cierto?, una curación avanzada, la diferencia que tiene de la simple, ¿cierto?, o tradicional, es que se crea, ¿cierto?, en base a los insumos que nosotros utilizamos, un ambiente fisiológicamente que sea húmedo. A diferencia del otro, ¿cierto?, que era seco, acá creamos las condiciones para que este sea húmedo. Y ya no usamos solamente apósitos pasivos como una gasa, sino utilizamos distintos apósitos dependiendo de la valoración que yo haga en mi herida, ¿cierto? Apósitos que contengan algún bioactivo, ¿ya? Que presenten, es decir, ¿cierto?, que presenten algún componente, ¿cierto?, que pueda ayudar a la mejora de esta cicatrización. Ya dice que no se utilizan muchos agentes tópicos, ¿cierto?, como cremas, lo posible, y su frecuencia va a depender de las condiciones locales de la herida. Ya, una curación avanzada, la verdad, no se realiza todos los días, tiene un periodo más amplio, puesto que nosotros tenemos que dejar actuar, ¿cierto?, las propiedades que tenga este apósito que vamos a aplicar, ¿ya? Existen en el mercado hoy en día una cantidad increíble, ¿cierto?, de apósitos y que hoy en día, antiguamente, ¿cierto?, solo se hacía una curación muy tradicional, muy simple y que a veces si no avanzaba, sobre todo en los pies diabéticos, ¿cierto?, las heridas, lesiones por pie diabético, avanzaban muy rápido a lo que era la infección y a la necrosis, ¿cierto? E incluso afectaba el hueso y la única forma de pararla
era a través de la amputación. Hoy en día se prioriza mucho, ¿cierto?, el tratar de recuperar, ¿cierto?, todo el tejido al máximo que se pueda. Incluso existen técnicas como realizar injertos, ¿cierto?, para que esa herida cierre, pero con la idea, ¿cierto?, de salvar al máximo, ¿cierto?, lo que es la amputación, y a través de curaciones, aunque es un proceso más lento, porque recuerde que una herida, ¿cierto?, ya sobre todo ulcerosa, va a tener un tiempo de evolución más largo, ¿cierto? Va a demorar más tiempo en sanar que una herida simple, ¿ya? Entonces, en la curación avanzada existen muchos apósitos, ya no solamente lo que utilizamos en una simple, que es limpiar con suero fisiológico y luego poner una gasa. Para las curaciones avanzadas existen que, por ejemplo, insumos que, como el suero fisiológico, lo podemos reemplazar con otras soluciones que tienen más propiedades, ¿cierto? Que aparte de solamente irrigar, limpiar el área, ayudan a disminuir la carga bacteriana. Es decir, si habían agentes infecciosos, ¿cierto? Poder disminuirlos. Ya, porque en una curación, acuérdese que les dije que donde existían lesiones, ¿cierto? Y se debía hacer curaciones, está prohibido la aplicación. Como les decía el otro día, mucha gente cree que aplicando yodo, povidona ayudada, ¿cierto? O alcohol, se va a desinfectar y se va a sanar. Eso les dije que solo lo utilizábamos en la piel como desinfectante cuando estaba sana. Pero acá, por ejemplo, cierto lugar de... ¿Se acuerda que antes existía el azul de metileno también? Claro, eso sabe que todavía, de hecho, ya está fuera del mercado y lo utilizaban bastante más que las personas en animales, para sanar heridas de animales. Pero hoy en día venden, ¿cierto?, muchas cosas más modernas. Y, por ejemplo, podemos sustituir el suero fisiológico, ¿cierto?, por algo que se llama el Prontosan. El Prontosan es una solución que tiene muchas más propiedades, ya su costo es bastante más elevado que un suero, sí, ¿ya? Y podemos, ¿cierto?, que nos dice que en la curación avanzada ya no usamos cremitas, ¿cierto?, para ponerles encima, sino que usamos apósitos, ¿cierto?, que son activos, y quiere decir que estos apósitos ya tienen este componente que traería una crema, ¿cierto? El más conocido que usamos, ¿cierto?, para una curación avanzada es una mallita, ¿cierto?, que tiene el nombre, es conocido comercialmente como el tul, ¿cierto? O la gasa parafinada. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Profe, ¿sabe que yo cuidaba a mi abuela? Mi abuela una vez se cayó y no se le podía, se hizo un hueco en el cuello, la parte de, y era muy profundo y nosotros, mi mamá la llevó al médico, le mandaron medicamentos y eso se le infectó y volvió. Y una amistad, una vecina, nos recomendó la sábila, que aquí le dicen aloe vera. Mire, mire, profe, yo empecé a sanarla y a mi hijo también, y bueno, casi toda la familia con aloe vera, así las caídas, las quemadas. Una vez se quemó también, pues mi abuela andaba en silla de ruedas y a ella le gustaba, inventaba mucho, se escondía y se metía en la cocina y se echaba unas caídas y se quemaba. Y bueno, ella se escapaba mucho, nos hacía mucha revuelta. Y ella una vez se quemó también. Y nosotros le curamos con sábila, que aquí le dicen aloe vera. Y espectacular la sábila. ¿Cómo puede ser que en la Pachamama consigamos tantos remedios naturales que no sabemos, algunos no sabemos, y otros sí pasan esa información? Por lo menos los abuelos y la gente de antes, los viejitos, se curaban mucho con medicina natural. Y la sábila, la aloe vera tiene muchas cosas, da mucho por lo que es la parte de sanación para las heridas.
Y a mi abuela en 3 días, profe, se le cerró ese hueco que tenía abajo del cuello. Una cosa tan horrible, tan impresionante que se le infectó, después se le dio antibiótico y se le puso después la sábila, la aloe vera, que aquí le dicen aloe vera, y eso es espectacular para las heridas, para sanación, las quemadas, las cicatrices, demasiado el aloe vera, para que sepan, tengan ese tips ahí. Sí, la verdad es que, como les digo, a veces desconocemos el uso que tienen algunas plantas, en este caso son medicinales. La aloe vera sí es conocido, ¿cierto? Sobre todo en el mercado se venden muchas cremas hidratantes por la propiedad de la aloe vera. Ahora, ¿cuál es el problema de utilizar la planta, por así decirlo, directamente en la manipulación? Que el otro día conversábamos acerca de la famosa agüita de matico, ¿cierto? Que sí se indica y también le pueden indicar el uso de la aloe vera. Una vez se gasta mucho dinero en comprar las cremas, ¿cierto? Que traen muy poco contenido, porque la crema, ¿cierto? Para hacer una crema verdaderamente 100% aloe vera sería bastante cara porque es todo otro proceso. En cambio aquí vienen mezcladas, ¿cierto? Con otras soluciones. Pero el problema, como lo plantea la compañera, de llegar y usar la planta, primero hay que saber cuál es la planta directamente, ¿cierto? De aloe vera. Ya, porque hay varias que se parecen y si usted no tiene la expertise de saber cuál es la planta, se puede echar cualquier cosa en la herida. Ya, y hay heridas que son bastante profundas, ¿cierto? Entonces ahí es donde queda el problema, que sí se puede infectar. Y en la manipulación que usted tenga, ¿cierto? Si es que fue bien lavada, porque no es toda la planta la que usted utiliza. Ya esa planta usted la tiene, ¿cierto? Estar segura que es la aloe vera, le tiene que hacer un corte transversal, perdón, y es la sustancia de adentro la que utiliza. Pero hay algunos que, por ejemplo, la muelen toda o la meten a la juguera, ¿cierto? Casi todos esos geles que nos venden, ¿cierto? Y como dice ahí la compañera, por ejemplo, a ella le da alergia. No a todas las personas le hace bien tampoco el aloe vera. ¿Ya? Hay personas que, todo esto gel post cierta exposición a las quemaduras solares, todas vienen casi en base a aloe vera. ¿Ya? Pero por eso les digo, todo lo que tenga que ver con la medicina natural, la verdad que lógicamente cada uno si tiene sus creencias las puede utilizar, pero el punto está en saber manejarla. Por eso no es que cualquier persona tampoco la pueda hacer. En cambio, lo que es los medicamentos, ¿cierto? Y esas cosas, uno se va como un poquito más a la segura porque sabemos que están testeados, alguien los hizo, los está vendiendo. ¿Ya? Certificado, por así decirlo. Y no requiere de una mayor instrucción, ¿cierto? Si usted, por ejemplo, compra un paracetamol, sabe que se lo tiene que tomar a la hora que le dijo el doctor, pero en cambio el trabajo con la medicina natural tiene que tener todo usted un cuidado con que sea séptico, ¿cierto? Porque usted va a trabajar el aloe vera en una herida, ¿cierto? Que estaba abierta y que al final, si no sabemos hacer bien el trabajo, podemos infectar más la herida que curarla, ¿ya? Bueno, profesora, mi abuela estaba tan grave que apenas se le puso el aloe vera, era una profundidad que lo que daba era terror ver la herida. Y se le curó en 3 días y empezó a salirle carne. Es un milagro. Es más, yo tengo un libro que me lo pasó mi mamá que se llama Las maravillas de la sábila, que aquí le dicen aloe vera. Y tiene unas maravillas, bueno, la madre tierra nos da todo. Si nos vamos a la madre tierra, lo que nos da la naturaleza es más sano, digo yo, que los químicos que da la farmacia y todas estas corporativas de farmacia. Me parece a mí que es como más sano, ¿no? Pero mi abuela se curó, mi abuela es maravilla, es más, después se quemó y espectacular, de verdad. Se lavó, se hizo como se tenía que hacer y se le ponía y
Y bueno, muchas personas he escuchado así relatos que usan el aloe vera y hablan maravillas de esa planta. De Sí, verdad. como le de digo yo, lo importante es saber, ¿cierto? Identificar cuál es la planta, cómo adquirir la propiedad específica de la aloe vera, y porque si no hacemos un buen manejo de ella, ¿cierto? Es como dice usted, como los medicamentos. Si usted no sigue las indicaciones del fabricante, ¿cierto? Lo más probable es que tampoco le hagan efectos, ¿ya? Entonces, si tampoco sabe tratar bien la medicina natural, puede que también le jueguen contra eso, ya que no sea muy estéril y que termine infectando la herida, ¿ya? Y así, ¿cierto? Vamos haciendo la diferencia de lo que es una herida, una curación simple de una avanzada. Hoy en día incluso existe una planta que también, así como la aloe vera, es bastante conocida, que quizás si se la nombro, también podrían, cierto, yo creo que la conocen, se las nombro, y se llama la centella asiática, ¿la conocen? No la cen- escuché nunca, profe. La centella asiática también la ocupamos bastante, ¿cierto? Para el alivio de las curaciones. Pero esta, claro, la utilizamos de forma más directa, ¿cierto? En cremas, en los mismos parches, ¿cierto? Este que le comento que es la gasa parafinada, que viene a veces incluida con otras propiedades. Tenemos una más básica, ¿cierto? Y otra que viene con centella asiática, ¿cierto? Y que ayuda, que tiene muchas propiedades, ¿cierto? Para la cicatrización. Para efectos de realizar curaciones también la venden en una especie de polvito y que usted igual la aplica, ¿cierto? En las curaciones y ayuda bastante, ¿cierto? A lo que es la cicatrización, ¿ya? Y así uno se va encontrando con bastantes productos, ¿cierto? Cuando tenemos un tejido que está duro y necesito, ¿cierto? Que ese tejido se vaya desapareciendo porque es tejido desvitalizado, el que comentábamos la clase pasada, y que no va a dar paso a que se recupere mi herida. Existe algo que se llama el hidrogel, que sirve para hidratar las heridas, ¿cierto? Y para generar un debridamiento mecánico, es decir, que de forma enzimática va como desintegrando la piel que está dura para irla soltando, para que se vaya saliendo y pueda dar paso a tejido nuevo. ¿Ya? Hay un apósito, ¿cierto? Que se llama alginato de plata, ¿cierto? Que viene en un formato como de mecha y que sirve para rellenar las heridas que son bastante profundas, ¿cierto? Y que tienen mucho exudado, que es ese líquido, ¿cierto? Que suelta las heridas, perdón, y que si yo lo aplico, ¿cierto? Lo absorbe y hace que mi herida, ¿cierto? Sea menos exudativa. Y dependiendo, ¿cierto? De la característica, así yo voy buscando el distinto material que voy necesitando. ¿Ya? Dice además que se valorará la lesión o la herida mediante los parámetros, ¿cierto? Que hemos descrito en la clase anterior, ¿cierto? Y se registrará adecuadamente para verificar su evolución y posibles cambios en el plan de cuidados. Por eso nos sirve siempre valorar nuestra herida. Además de las cosas generales y locales que les dije que debían valorar en una herida, existen otras propias, ¿cierto? Perdón, en los pacientes y en la herida, y existen otras propias, ¿cierto? Que si uno quisiera dedicarse netamente a lo que es realizar curaciones, ¿cierto? Que usted debe fijarse en el tamaño que tenga esa herida, ¿cierto? En la coloración, en la extensión, la profundidad, cómo está este tejido, el que sigue de la herida, ¿cierto? Siempre tenemos que conservar, ¿cierto? El tejido que rodea la herida. Ay, se me está. ¿Ya? Y que eso me va a ir dando mis parámetros para ir trabajando. Siempre es bueno, ¿cierto? Medir la herida para que así vamos asegurando, ¿cierto? En cada sesión si va disminuyendo el tamaño.
¿ya? Y sabemos que, ¿cierto? Cuando no logramos tener una remisión, ¿cierto? De esta herida, ¿cierto? Quiere decir que nuestro plan de cuidado no está bien, po, y tenemos que replantearlo, ¿cierto? Y comenzar de nuevo con otro plan de cuidado, ¿cierto? Hasta que la herida vaya disminuyendo, ¿cierto? Hoy en día ese es el enfoque que se le quiere dar con las curaciones, ¿ya? Que esta herida, aunque tarde, ¿cierto? Nos dé más trabajo, que no haya que recurrir a una amputación, ¿cierto? Incluso, como decía ahí, la curación podría ser coayudante en un tratamiento, ¿ya? Esa herida darla en conjunto, ¿cierto? Con un tratamiento antibiótico para que mejore, ¿cierto? La situación de la persona, ¿ya? Y ahí, como nos dice, con esta valoración previa se va a decidir, ¿cierto? Lo que es, qué técnica de curación usted va a elegir. ¿Ya? Entonces ahí, para que les quede clarito, para una técnica de curación simple, que sin duda, ¿cierto? Ustedes ahora van a quedar entrenadas para hacer eso y pueden tener, ¿cierto? En casa su botiquín, ¿cierto? De primeros auxilios, el cual va a contar con los elementos básicos para hacer una curación simple, ¿cierto? Van a estar totalmente capacitadas para hacerlas, porque recuerden que una vez está en casa, sobre todo si tenemos niños, nos toca dar los primeros auxilios, ¿cierto? Cuando se nos caen. Entonces ahora van a adquirir una técnica para poder hacer esta curación. En cambio, una curación avanzada ya la debe realizar una persona, ¿cierto? Que presente un mayor manejo en cuanto a la tecnología, los apósitos, ¿cierto? Porque son para lesiones bastante más extensas y profundas. Lesiones que llegan, ¿cierto? Al tendón, al hueso, ¿cierto? Hablamos de lesiones por presión o lesiones, ¿cierto? Del pie diabético, en el que incluso no sirve una curación avanzada y ese paciente hay que, ¿cierto?, tener un manejo ya quirúrgico y en pabellón realizarle un aseo quirúrgico bajo anestesia, ¿cierto? Y si no sigue presentando mejoras, ¿cierto?, se recurre a una amputación, porque lo que se quiere evitar, ¿cierto?, es que haya una infección mayor, que es la del hueso, se llama una osteomelitis, ¿ya? Pero eso, al menos, ¿cierto? Nosotros vamos a dar el pie ahí para que puedan quedar capacitadas en lo que es una curación simple, ¿ya? Así que vamos siguiendo avanzando y vamos a ver hoy día un poquito de lo que es la teoría, ¿cierto? De la curación simple, y en la próxima clase vamos a ver un poco ya la técnica algo más práctica, ¿ya? Y la curación tradicional o simple dice que se define como la técnica de limpieza de herida que se realiza con una tórula empapada en solución fisiológica o en solución Ringer lactato a través de un solo movimiento de arrastre mecánico. Esta técnica es aséptica, por lo que se debe usar un material y una técnica aséptica, ¿ya? Acá nos habla, por lo general nosotros siempre conocemos lo que es el suero fisiológico o cloruro de sodio, ¿cierto? Al 0,9% dejamos, ¿cierto?, como solución para realizar nuestra limpieza, ¿ya? Y este suero fisiológico es bastante accesible, ¿cierto? A todas las personas las podemos adquirir, ¿cierto?, en las tiendas de ortopedia o en las farmacias. Profe, Pero buenas dígame. noches. Una consulta. ¿Por qué no se puede usar la povidona iodada en curaciones simples? Porque la povidona iodada es un antiséptico, ¿ya? Y como antiséptico, la ley, ¿cierto?, es que sea trabajada en la piel indemne. ¿Dónde utilizamos la povidona iodada? Cuando usted quiere eliminar microorganismos, ¿cierto?, que están encima de la piel.
Y después de eso puede hacer un corte, ¿cierto? Y disminuye el riesgo de infección. Pero cuando hay una herida que está abierta, no puede utilizar ni alcohol ni povidona ayudada, porque no son para curar. Ya son para limpiar y eliminar microorganismos. Ya son antisépticos. Correcto. Y Gracias. además que hay estudios que dicen que la aplicación, ¿cierto?, en heridas de la povidona ayudada retrasa un poco el proceso de cicatrización. ¿Ya? Por eso se usa solo en la piel. ¿Dónde vemos que la utilizan harto la povidona ayudada? En la incisión preoperatoria. Antes que el doctor, ¿cierto?, haga la incisión cuando usted la va a operar, la piel, ¿cierto?, previo a un baño que se realiza al paciente y después el TEN, ¿cierto?, lava la zona que va a operar, el doctor, ¿cierto?, pasa gasitas impregnadas en povidona ayudada y recién corta la piel, ¿ya? Espera que eso se seque, ¿cierto? Se absorba para que mate todos los microorganismos y recién ahí se realiza, ¿cierto?, la operación. Es lo mismo, chiquillas, por ejemplo, no sé si les han llamado la atención, el alcohol no es para realizar curaciones. Como les decía, es la misma función que tiene casi la povidona ayudada, ¿cierto? Es de limpiar la piel previo a realizar una lesión, ¿cierto? Ya sea con fines terapéuticos, ¿cierto? Pero, por ejemplo, cuando administran una vacuna, no le limpian la piel, ¿cierto?, con alcohol. Ya, porque existen estudios y está comprobado que el alcohol, ¿cierto?, inactiva las vacunas. Ya, porque en el fondo, ¿cierto?, como es un antiséptico y las vacunas, ¿cierto?, son sustancias, ¿cierto?, que están creadas con parte de los microorganismos para que usted, ¿cierto?, están atenuados para que usted genere la inmunidad, ¿cierto? Puede haber un tipo de interferencia, ¿ya? Al igual que muchos, por ejemplo, también refieren que cuando se realizan los hemoglucoteos o la administración de las insulinas, no se debe limpiar con alcohol, ¿ya? Solo con una tórula con suero fisiológico, ¿cierto? Para hacer limpieza de la piel. O si no, se utilizan otras soluciones, ¿cierto?, que cumplen las funciones como el alcohol o la povidona ayudada, que es la clorexidina, ya que también elimina microorganismos. Ya, pero además que es doloroso, sobre todo el alcohol, es muy doloroso ponerlo en heridas abiertas, ¿ya? Y no es que seguir la lógica que entre más doloroso sea es que está ayudando y matando a los microorganismos, sino que está causando daño a los distintos tejidos que tenemos cuando se rompe, ¿cierto? Se genera una lesión, ¿ya? Entonces, ¿cierto?, una curación tradicional o simple es la forma, ¿cierto?, de limpieza que tenemos de una herida que se realiza con una tórula, ¿cierto?, que va a estar impregnada de una solución, ¿cierto?, ya sea fisiológica, de Ringer lactato, o en el peor de los casos, ¿cierto?, que no tengamos ninguno de los dos, vamos a utilizar agua bidestilada, ya que el agua bidestilada es un agua, ¿cierto?, que no posee, ¿cierto?, ningún mineral, ninguna sal, ¿cierto?, que es un agua, en el peor de los casos, ¿cierto?, que no va a interferir en ningún proceso de cicatrización, ¿ya? Y después, ¿cierto?, que nos dice esta técnica, ¿cierto?, que luego de realizar, ¿cierto?, esta limpieza por arrastre, dejamos, ¿cierto?, una cobertura de un apósito pasivo, es decir, solo una gasa, ¿cierto?, o, ¿cierto?, un apósito que sea algún algodón cubierto de gasa, ¿cierto?, que no tenga ninguna propiedad que ayude, ¿cierto?, más que solo cubrir nuestra herida, se deja ahí, ¿ya? Y eso va a depender, ¿cierto? Estas, como les digo, son curaciones. ¿Por qué son curaciones simples o tradicionales? Porque son para heridas de menor complejidad, que no requieren de un mayor tratamiento, ¿cierto?
y que solo realizando una limpieza, que con eso sacamos, ¿cierto?, los microorganismos o los posibles, ciertos agentes contaminantes que pueda tener. Y va a comenzar, ¿cierto? Porque el cuerpo va a comenzar, ¿cierto? El organismo a generar, ¿cierto? Que se vaya cerrando. Cuando se produce una herida, ¿cierto? Adelantando un poquito, esta lo vemos en la última clase. Lo primero, el primer mensaje que envía, ¿cierto? Es que debe coagular, ¿ya? Porque si no para, ¿cierto? Va a seguir sangrando, ¿ya? Eso, chiquillas, nos vamos a dar un pequeño descanso, ¿cierto? De unos 15 minutitos y vamos a volver con lo que es la clase, ¿cierto? Vamos a pasar la lista y luego, ¿cierto? A las 9:30 van a estar disponibles sus links para que hagan la prueba. Ya, eso, nos vamos a dar unos 15 minutos, así que nos vemos en un ratito más. Ok, gracias.
Ya, chicas, vamos a continuar con la clase de hoy. Acuérdense que después a las 9:30 tienen prueba. Ya tienen hasta mañana para darla. Voy a volver a compartir mi pantalla para continuar. Y hoy día comenzamos a ver un módulo nuevo, ¿cierto? Que era la curación simple, ¿cierto? Y comenzamos haciendo la definición, ¿cierto? De qué es lo que era una curación, ¿cierto? Era una técnica que nos iba a ayudar, ¿cierto? A favorecer el tejido de cicatrización, ya de cualquier herida que nosotros queramos tratar, con el fin, ¿cierto? De conseguir su remisión o su curación. Ya, y hacíamos la diferencia, ¿cierto? Lo más importante que tengan en claro que existen dos tipos, que es la simple o tradicional, ¿cierto? Y la avanzada. En la simple solamente, es cierto, creamos un ambiente seco, trabajamos en un ambiente seco, donde lo que hacemos, ¿cierto? Es por arrastre mecánico, solamente una limpieza. En cambio, y dejamos un apósito pasivo. En cambio, en una curación tradicional, lo que hacemos es generar un ambiente, ¿cierto? Fisiológicamente húmedo, ¿cierto? Creando las características óptimas para que pueda regenerar esa herida, ¿cierto? Y nos apoyamos de lo que son los apósitos activos, ¿cierto? Para mejorar, ¿cierto? Ayudar a que esa remisión, ¿cierto? Cicatrización sea más rápida, ¿ya? Y, ¿cierto? Luego comenzábamos a definir qué es lo que era esta curación tradicional, ¿cierto? Que es una técnica de limpieza de herida que se realiza con una tórula empapada en solución, ¿cierto? Ya sea corresponde, ¿cierto? Una limpieza diaria con suero fisiológico, ringer lactato o agua bidestilada. Y luego, ¿cierto? Realizamos esta limpieza, ¿cierto? Con esta tórula en un solo movimiento de arrastre mecánico y la eliminamos. Realizamos todas las veces que sea necesario este arrastre hasta que nuestra tórula, ¿cierto? Salga lo más limpia posible y valoramos, ¿cierto? Como decíamos en las clases anteriores, que esa lesión quede libre, por ejemplo, si fue producida en un lugar donde había tierra, ¿cierto? Que no queden restos de tierra en la herida, de vidrio, ¿cierto? De pequeñas piedritas, ¿cierto? Tiene que quedar bien limpia para que empiece a dar paso, ¿cierto? A que esa herida se vaya cicatrizando y no queden objetos, ¿cierto? Que el cuerpo intenta eliminar, ¿cierto? Y eso hace que se produzca con mayor lentitud, ¿cierto? El proceso de cicatrización. ¿Ya? Toda esta curación, ¿cierto? Es una técnica séptica, por lo cual se debe utilizar material, ¿cierto? Y una técnica que sea aséptica, ¿ya? Para evitar los contaminantes. Como recursos materiales, ¿cierto? Que vamos a utilizar para para que vamos a utilizar, ¿cierto? Para nuestra curación simple. Lo primero, ¿cierto? Es contar con equipo de curación o kit de curación, que hoy día contamos con varias alternativas. Tenemos el más tradicional, que es una cajita de curación, que es una cajita, ¿cierto? Que es esterilizable y que dentro trae unas tórulas, ¿cierto? Y que cuenta con tijeras y una pinza anatómica, ¿cierto? Y otra pinza, ¿cierto? Que nos ayuda para realizar la curación. Ya, eso en establecimientos de salud, ¿cierto? Encontramos estas cajitas de curaciones porque, como les digo, luego después para volver a ser utilizadas requieren de todo un proceso de esterilización y que eso en la casa no contamos con ese aparato, ¿cierto? Para poder reutilizar ese kit de curación. Sin embargo, si queremos tener algo en la casa, ¿cierto? Para realizar nuestras curaciones, hoy en día se venden unas cajitas de curaciones desechables que contienen lo mismo, con la diferencia que la cajita es de un material plástico, ¿cierto? Trae las tórulas adentro y las pinzas que también son de un metal menos resistente, ¿cierto? Y son de un solo uso. Esta cajita, por si les interesa, la podemos encontrar en las farmacias o las ortopedias, ¿cierto? Y son bastante económicas, tiene un valor alrededor como de los 1.800 pesos, una cajita que trae todo el kit para realizar curación.
Además debemos contar, ¿cierto?, con una solución, ¿cierto?, fisiológica o de ringer lactato, ¿cierto?, o en su defecto, aquí como dice, ¿cierto?, agua bidestilada para realizar el arrastre mecánico. Un apósito tradicional, ¿cierto?, o transparente adhesivo, de acuerdo a lo que tengamos, ¿cierto? Si es simple y plana la herida, ¿cierto?, solo con un apósito tipo gasa, ¿cierto?, con eso nos bastaría. Además de una cinta quirúrgica, ¿cierto?, de plástico poroso, ¿cierto?, o la que ustedes dispongan, y una cinta de papel. Ya agregar también, ¿cierto?, que lógicamente esta curación, como es una técnica séptica, ¿cierto?, realizarla con un previo lavado de manos y además con el uso de guantes. Ya podemos, ¿cierto?, cuando desprendemos en la técnica el primer apósito, que es el que está contaminado, ¿cierto?, hacerlo con guantes de procedimiento, y en el caso de que sea una curación, ¿cierto?, que esté un poquito más avanzada, cuando realizamos la curación cambiarnos a guantes estériles, ya para reducir al máximo, ¿cierto?, la presencia de microorganismos. ¿Cuál es el objetivo, cierto, de lo que es esta técnica de curación, cierto? Es ayudar a facilitar la cicatrización de la herida, evitando, cierto, la infección. Ya recuerden que cuando nosotros tenemos una herida, imagínense que tengo una herida en el talón, ¿ya? Por lo general nosotros, cierto, si la tuviéramos en el talón, nos va a impedir caminar, pero como tenemos que hacer nuestras actividades, igual caminamos, ¿cierto? Nos ponemos un calcetín, nos tenemos que poner el zapato, entonces todo eso es muy riesgoso y genera bastante más riesgo de infección. Por lo tanto, si nosotros no hiciéramos una curación, no lo cubriéramos con un apósito, ¿cierto? Esa pequeña lesión se podría infectar, ¿ya? Y eso es lo que logramos con esta limpieza, con poner este apósito, ¿cierto? Con esta técnica de curación, es reducir, ¿cierto?, el riesgo de infección, ¿cierto? Y facilitar la cicatrización. Además, ¿cierto?, tiene por objetivo valorar el proceso de cicatrización de herida y la eficacia de los cuidados. Ya por eso les digo que es muy importante, ¿cierto? Además de que nosotros vamos haciendo la curación y realizando un registro, ¿cierto? Y en lo posible ir midiendo, ¿ya? Para ver si esta herida realmente va presentando mejoras, ¿cierto? Porque a veces no me voy a acordar, a lo mejor si hago día por medio la curación, no me voy a acordar de cómo estaba, y yo debo ir evaluando si estoy realizando bien mi curación, si mis materiales los elegí bien, o si no, para ir dando paso a otros materiales, otra técnica, ¿ya? Y cierto, para realizar toda esta limpieza por arrastre mecánicos, dependiendo de la valoración, ¿cierto?, que nosotros hacemos de nuestra herida, es que podemos usar distintas técnicas, ¿ya? Aquí se les va a enseñar, ¿cierto?, 5 técnicas distintas de arrastre mecánico, ¿cierto?, aparte de la más normal que conocemos, que es la realizada por una tórula empapada con suero fisiológico. ¿Ya? Primero, ¿cierto? Nos dice que el arrastre mecánico, como definición, ¿cierto?, es el lavado o la irrigación de la herida o la úlcera para eliminar los agentes contaminantes que pueden actuar como una fuente, ¿cierto?, de infección. Este procedimiento es ideal para heridas infectadas o zonas que sean de difícil acceso. Por eso es que tenemos distintas técnicas. Cuando dice lavado, ¿cierto?, de la herida o irrigación, es que ya nos enfocamos a que son heridas bastante más extensas. Imagínense la curación, ¿cierto?, que muestra la herida, que muestra la segunda imagen. Es una herida muy grande que abarca la mayor parte, ¿cierto?, casi de la superficie de la parte superior de la extremidad. Y si yo estuviera limpiando, ¿cierto?, solo con tórulas, me demoraría mucho, además que igual sería más doloroso por el paciente. Ya recuerden que las
lesiones también dolían bastante y algo importante que había que hacer era valorar, ¿cierto?, el dolor que existía. Profe, Dígame. disculpe, ¿qué es lo que es lavado con Matrax? Lavado con matraz. Ahora lo vamos a explicar, ¿ya? Ah, ya, ok, gracias. Para allá vamos. Entonces, existen estas técnicas, ¿cierto?, que nos van a ayudar a favorecer a la limpieza, ¿cierto? Y hacer algo más profundo y llegar a, ¿cómo se llama? A lugares, ¿cierto?, que sean de más difícil acceso. Acá, ¿cierto?, en la diapositiva y el material que ustedes tienen, como les decía, explica 5 técnicas de arrastre. Y primero tenemos una que se llama, que es la duchoterapia. Ya, la duchoterapia, ¿cierto?, es el lavado, ¿cierto? En el fondo, ¿cierto?, utilizamos en los hospitales, centros hospitalarios, existen unas pequeñas duchas que usted la puede conectar a un suero, ¿cierto? Y va a funcionar igual que una ducha, ¿cierto? Y usted va a poder lavar esa herida, ¿cierto? A chorros, ¿cierto? Con esta ducha y poder ir soltando todos los posibles agentes contaminantes, ya sea restos de piel muerta, ¿cierto?, restos de ropa, si la quemadura fue con, ¿cierto?, con la ropa incluida, etc. Luego tenemos el lavado con matraz, que el matraz, ¿cierto?, es esa botellita donde viene el suero fisiológico. Usted rompe el gollete, ¿cierto?, y le queda una pequeña, aquí no se aprecia mucho, pero yo ahí se lo veo, una pequeña abertura, ¿cierto?, del suero y usted lo aprieta y empieza a lavar. Sale un chorrito más pequeño que la ducha, ¿ya? Ya, luego dice un lavado, ¿cierto? Que es aquí, el tercero es el lavado con matraz. Ven que ahí en la esquinita se ve el matraz y es por ahí donde sale el agüita. Acá en la segunda, ¿cierto? Dice que es un lavado con jeringa. Usted carga una jeringa de 20, ¿cierto? cc, la carga con suero, le desmonta la aguja y lava con una jeringa, ¿ya? Después dice un lavado con jeringa y aguja, que es este de acá, ¿cierto? El cuarto, que en el que sí cargamos el suero, pero le dejamos la aguja. Eso de tener la agujita ahí nos va a hacer que salga un chorrito de suero fisiológico, ¿cierto? De mucho menor calibre, y que yo al ir apretando, ¿cierto?, el émbolo de esa jeringa, va a ir generando una distinta presión y va a ir haciendo que se vaya desprendiendo todo el tejido, ¿cierto?, que puede estar desvitalizado o posibles contaminantes que hayan quedado en la piel. Ese lavado con aguja y jeringa, ¿cierto?, me sirve bastante para heridas, ¿cierto?, que sean cavitadas o que estén en accesos muy difíciles, ¿cierto? Y este pequeño chorrito que va con una cierta fuerza, ¿cierto?, va a ayudar a que corra por arrastre mecánico, ¿cierto?, por gravedad ahí como ponga la posición que ponga el paciente, ¿cierto?, para que se vaya limpiando. Y tenemos una última que se llama la hidroterapia. La hidroterapia, ¿cierto?, son unas tinas donde en general acá las utilizamos para pacientes que tengan unas heridas mucho más extensas. Por ejemplo, las personas que son víctimas, ¿cierto?, de un accidente donde ocurrió una quemadura, ¿cierto?, y presentan una mayor extensión, ¿cierto?, de quemadura que abarca bastante ciertas partes del cuerpo, ¿cierto?, para poder yo desprender, ¿cierto?, esa ropa o los restos de sustancias que quedaron cuando se produjo la quemadura, la sumergen, ¿cierto? Y es una tina, ¿cierto?, tipo así como los jacuzzis que liberan un burbujeo. Esa presión, ¿cierto?, y ese burbujeo van ayudando, ¿cierto?, que se vaya soltando todos los microorganismos, ¿cierto?, y que nuestra herida quede bien limpia para dar paso a todo el proceso de cicatrización. ¿Ya? A eso se refiere con esas imágenes, ¿cierto? Y estas 5 técnicas. Usted las va a utilizar, ¿cierto?, de acuerdo a la complejidad de su herida. Por lo general, nosotros en una simple, ¿cierto?, en una herida plana, por ejemplo, una herida que usted haya sido, por ejemplo, una herida, ¿cierto?, postoperatoria como una cesárea, donde a veces quedan solo puestas unas suturas, ¿cierto? Y usted solo debe realizar
una limpieza, ¿cierto? De área para que ayude a cicatrizar. Ahí lo hacemos simplemente con unas tórulas empapadas. Pero, por ejemplo, si tenemos aquí como estas quemaduras, ¿cierto? Es ideal hacerlas a matraz, ¿cierto? Con el matraz del suero. Abundante suerito, ¿cierto? Que caiga por toda la lesión, ¿cierto? Siempre desde lo más limpio a lo más sucio. Y ahí cuando tenemos heridas, por ejemplo, en la zona interdigital o que sea, ¿cierto? Más macerada, como se ve acá, con una jeringa. Nos sirve sí o sí, son las más comunes. Ya. Ahora vamos a ir viendo lo último para que vamos finalizando la clase de hoy, ¿cierto? Voy a explicar, ¿cierto? Estas técnicas un poquito más de los que ya les estaba contando, ¿cierto? Y nos decía de la duchoterapia, ¿cierto? Que las que les contaba que existen algunas duchas, ¿cierto? Que se pueden conectar, ¿ya? Y si no, usted va a crear una así como le voy a enseñar ahora, ¿ya? Dice que la duchoterapia es una técnica de irrigación, ¿cierto? De elección para heridas tipo 3, 4 y 5 y quemaduras extensas y heridas traumáticas y permite lavar la herida de una presión adecuada que no daña el tejido, ya en una razón, ¿cierto? De 4 kilogramos por centímetro cúbico, ¿ya? Con la ducha, ¿cierto? Generamos esta presión, ¿cierto? Para no dañar el tejido, solo lavar e irrigar y que se vaya eliminando todo aquel posible contaminante, ¿ya? Pero sin dañar los tejidos, ejerciendo más presión. Recuerden, ¿cierto? Que los tejidos están, ¿cierto? Están revestidos igual de capilares, que son los que llevan igual la oxigenación. Y los capilares, ¿cierto? Y los vasos sanguíneos no deben pasar cierta presión sanguínea porque si no va generando que se desvitalicen, ¿cierto? Y al final se formen más lesiones por falta de flujo sanguíneo. Entonces, ¿cómo podemos crear, cierto, una ducha terapia? ¿Ya? Dice que esta técnica se puede utilizar de varias formas. Dice que en un portasuero se instala un matraz conectado a una bajada de suero, que esta va a estar conectada a una ducha, que es la que les digo que a veces en los centros hospitalarios podemos encontrar a caída libre, ¿cierto? A 15 centímetros de la lesión. La llave de paso de la bajada de suero, ¿cierto? Permite regular la velocidad de la caída y la cantidad, ¿cierto? De suero fisiológico que yo necesito durante la irrigación. Cuando no contamos con todo este aparataje, ¿cierto? Podemos fabricarnos, ¿cierto? Una propia ducha de forma más artesanal, ¿ya? Y que igual va a cumplir con el principio, ¿cierto? De la duchoterapia, ¿cierto? Y que sería a través de un matraz, ¿cierto? Aquí, como la compañera a lo mejor preguntaba, el matraz, ¿cierto? Como les dije, es el envase en el cual viene el suero fisiológico, esta botellita. ¿Qué va a hacer, cierto? Usted elige este matraz que sea rígido, el que es de plástico, y con una aguja, ¿cierto? Gruesa, una aguja tipo 19, usted va a perforar la parte inferior, ¿cierto? De esta botellita. Previamente eso, ¿cierto? Va a realizar una desinfección porque recuerde que es con una técnica séptica. Entonces voy a realizar una desinfección del matraz porque estos están, ¿cierto? Almacenados en cajas y no está muy limpio externamente. Entonces con una tórula empapada de alcohol voy a limpiar mi suero y con esta aguja 19 que es gruesa, ¿cierto? Voy a realizarle muchas perforaciones, ¿cierto? De la base para, ¿cierto? Que quede, ¿cierto? Muchos agujeros y yo al presionar el suero, ¿cierto? Me va a quedar como una ducha. Ya es fabricar una ducha bien artesanal, pero que se cumple, ¿cierto? Con el principio para la irrigación. Y ahí realizamos nuestra duchoterapia. Y cuando quiero hacer un lavado con jeringa y aguja, ¿cierto? Al igual que primero podríamos hacer dependiendo de la lesión, solo con jeringa, usted carga agüita, perdón, suero fisiológico, ¿cierto? Lo carga en su jeringa
y luego comienza a lavar. Y en el caso de hacerlo con jeringa y aguja, ¿cierto? Dice que estas están ideales para lesiones tipo 1 y 2 en quemaduras superficiales con pequeña extensión, ya, porque acuérdense que igual es solo con una jeringa. Ya, y dice que en general utilizamos para esto una jeringa ya sea de 20 ml o de 35. Y a esta le instalamos, ¿cierto? Una jeringa más gruesa, que es la número 19, ¿cierto? Y nos ponemos, ¿cierto? Nuestra aguja a unos 15 centímetros de la lesión y comenzamos a empujar el émbolo para que salga, ¿cierto? El suero fisiológico por la aguja. Y comenzamos a irrigar suavemente, ¿cierto? Desde lo más limpio a lo más sucio, ¿ya? Así que con esas técnicas, ¿cierto? Son las más usadas, ¿cierto? Para que tengan una idea, ¿cierto? En caso de que requieran hacer un lavado más extenso de heridas, tenerlas en consideración. Ya es importante, aquí nos pone como observación, ¿cierto? Lo ideal, ¿cierto? Es que la solución que utilicemos para irrigar, ¿cierto? Debe estar tibia o lo más pronto, ¿cierto? Lo más cercano a la temperatura ambiental, ¿cierto? La idea es que no esté helada, ¿ya? Que esté bastante tibio los sueros, ¿cierto? Para evitar, ¿cierto? Que los vasos, evitar una vasoconstricción, ¿cierto? Y eso nos va a ayudar a mejorar nuestra lesión. Además, como otra observación, y es importante que tengan en consideración, para lograr el éxito, ¿cierto? De una curación, es que el apósito que nosotros vamos a poner en la herida no debe ser lo más grande que se nos ocurra, sino que no debe sobrepasar, ¿cierto? Más de 1,5 a 3 máximo centímetros sobre el borde de la herida. Porque recuerde que nosotros también debemos evaluar el tejido que está circundante a la herida, puesto que tenemos que lograr, ¿cierto?, que éste se macere lo menos posible. Y si nosotros tenemos nuestra piel sana, ¿cierto?, en constante contacto, ¿cierto?, con distintos apósitos o con las mismas telas, ¿cierto?, va, ¿cierto?, a hacer que esta piel se desvitalice y vamos a agrandar nuestra herida en lugar, ¿cierto?, de hacerla más pequeña, ¿ya? Y algo muy importante, ¿cierto? Y para ir finalizando, que lo que debemos hacer siempre, ¿cierto? Que tenemos a cargo una lesión, ¿cierto? Es, ¿cierto? Poner mucha atención a lo que es una infección, ¿ya? Porque va a ser el punto, ¿cierto? En el cual nos va a decir que necesitamos de otra ayuda, ¿cierto? Que ya la curación no está haciendo una o no la estamos haciendo muy bien y menos con la técnica menos aséptica, o que también, ¿cierto? Que el microorganismo que tenemos colonizada nuestra herida, ¿cierto? Está generando una infección y puede requerir de antibióticos, ¿ya? Dice que en la infección, ¿cierto? Al diferenciar la colonización de infección, ¿cierto? Podemos decir que la colonización es la multiplicación de microorganismos en una herida sin provocar una reacción en el huésped. Es decir, acuérdense que nosotros igual en la piel tenemos distintos microorganismos, pero como nos sirven de barrera protectora, ¿cierto? Contra los otros agentes que no deben estar en la piel, ¿cierto? Nosotros estamos colonizados solamente, pero no provoca ninguna reacción en nuestro huésped, es decir, en nosotros. Es decir, no tengo las defensas bajas que me pueda, por ejemplo, provocar una infección, ¿ya? U otra reacción, ¿cierto? Inflamatoria en el huésped que pueda provocar una infección, ¿ya? En cambio, ¿cierto? Una infección se define como la respuesta inflamatoria del huésped o de personas, ¿cierto?, del daño provocado por la multiplicación de los microorganismos. Dice que las características de la herida infectada, ¿cierto?, nos va a dar lo siguiente, y es importante, ¿cierto?, cuando ya tenemos esto, es que lógicamente hubo, ¿cierto?, más microorganismos que se multiplicaron, ¿cierto? Ya se salieron de control, ¿cierto? Y esto sí generó una respuesta en el organismo, ¿cierto? De este huésped
y generó un proceso inflamatorio porque el cuerpo tiende a defenderse de una infección, ¿ya? Y la herida, ¿cómo lo vamos a encontrar, cierto? Con harto exudado, ¿cierto? Es decir, va a dejar empapado el apósito, va a tener mal olor, ¿cierto? Esta herida, sobre todo cuando está infectado con un microorganismo que se llama Pseudomonas, genera bastante mal olor, va a estar indurado, ¿cierto? El tejido porque está infectado, ¿cierto? Va a haber un eritema, ¿cierto? Que es este enrojecimiento alrededor de la herida. Podemos encontrar un calor local, ¿cierto? Que está indicando un indicio, ¿cierto? De una infección local. A diferencia de cuando tenemos fiebre sistémica, ¿cierto? Aquí primero está partiendo por una infección totalmente local y usted si toca en la piel que está cercana a la lesión la va a encontrar, ¿cierto? Con un aumento de temperatura. Además de edema, ¿cierto? Que es la inflamación, ¿cierto? Producto de, ¿cierto? De la acumulación de líquidos, ¿ya? Va a provocar, ¿cierto? En nuestra herida. Además de dolor, ¿cierto? Y si la infección, como le decía, ya es bastante grande, ¿cierto? Aparte de ese calor local, puede provocar fiebre, ¿ya? Y si tomáramos un examen de sangre, ¿cierto? Habría un aumento de los leucocitos, ¿cierto? Que esto lo podemos ver a través del examen de sangre, ¿cierto? Y los leucocitos se ven alterados cuando el cuerpo está pasando por un proceso inflamatorio, ¿cierto? Defendiéndose de un periodo de infección, ¿ya? Además dice de la pérdida de la continuidad de la piel, ¿cierto? La obstrucción de folículos pilosos y glándulas sebáceas también pueden, ¿cierto?, provocar, ¿cierto?, una infección. Dice que es importante mencionar que las condiciones locales de la herida son las decisivas para determinar si se mantendrá la herida colonizada o si va a desarrollar una infección. Las heridas, ¿cierto?, laceradas, dice extensas, rodeadas de hematomas o seromas, provocan la condición ideal, ¿cierto?, para una colonización patógena, ¿ya? Es decir, ¿cierto?, que ocurra la colonización, ¿cierto?, de microorganismos, ¿cierto?, que generen una infección. Agentes externos ingresan en forma, ¿cierto?, como de polvo, suciedad o materia fecal, que es por lo general como se infecta, sobre todo una lesión sacra. Con ellas ingresan los gérmenes que causan la infección. También la deficiencia en la circulación, ¿cierto? Cuando sobre todo tenemos lesiones por presión, ¿cierto? O de lesiones por pie diabético, ¿cierto? Falta circulación, ¿ya? Áreas necróticas, estado general de salud, ¿cierto? Inmunocomprometido, ¿cierto? Que tienen las defensas bajas, puede favorecer, ¿cierto? Una infección. Dice que es importante considerar que si tenemos una herida infectada o colonizada, ya no se puede realizar una curación simple y por lo tanto se requiere, ¿cierto?, consultar con el equipo de salud, ¿cierto?, para realizar una curación avanzada, ¿cierto?, que vamos a necesitar apósitos, ¿cierto?, que generen esta condición para ayudar a mejorar, incluso con el tema, ¿cierto?, de proporcionar, ¿cierto?, una terapia antibiótica. Ya algunos de estos apósitos que les cuento, las curaciones avanzadas, ¿cierto?, también traen antibióticos, pero igual hay que potenciarlos a través de antibióticos, ¿cierto? Y no de forma oral, sino de antibióticos más potentes, ¿cierto? De forma endovenosa, ¿ya? Eso, chicas, hasta acá, ¿cierto? Comenzamos con lo que es el módulo 3. Vamos a dejar la clase hasta acá, ¿cierto? Pasamos la materia, que esta la van a guardar, ¿cierto? Para la prueba del jueves. Hoy día tienen prueba de todo lo que vimos, ¿cierto? El martes y el jueves, ¿cierto? De la semana pasada, ¿ya? Así que recuerden la prueba, voy a empezar a cargar la lista. La prueba es solamente del módulo número 2, ¿ya? Y esta que iniciamos ahora, módulo 3, lo dejamos para la siguiente prueba, que va a ser módulo 3 y 4. ¿Dudas, consultas? Cargaré la lista por mientras.
Va un poco lento el internet. ¿Qué le pasa? No, Algo, pues sí, que Ya, sí. ella es inteligente, sabe lo que hace. Una buena le pasa. No sea así de pararse, así, porque si no se va a enfermar. Ya, y nos vamos aquí a la asistencia. Espera un poquito que se está cargando. Ya, hoy día es la asistencia del 27 de julio. La Criselis Aponte. María Barrera Sandoval. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Laureana Sena. Presente, profe. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Dianelis Díaz. Presente, profe. Luego. Profe, una consulta. ¿La prueba la va a habilitar hoy hasta mañana, igual a esta hora? Claro, desde las 9:30 desde hoy hasta las 9:30 de mañana. Ah, ya. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Debbie Dorregaray. Presente, profe. Hasta mañana. Hasta luego. María González Fredes. Presente, profe. Hasta Buenas luego. noches. Buenas noches. Orlando Guerrero. Yaritza Enríquez. Profe, Orlando, hay presente. Ya, No podía activar mi micrófono. no se preocupe. Ya, profe. Buenas noches. Buenas noches. Yaritza Enríquez, entonces ahí quedamos. No está. Carmen Huanca. María Inostroza. Presente, profe. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Camara Lomalin, no. Catimenco. Berta Miranda. Presente. ¿Quién me Buenas dijo noches. Berta? Buenas noches. Ivette Monsalve, Sandra Ormeño. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Ana Parra. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Jimena Rivas. Paola Rivas. Paola Rivas, presente, profesora. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. María Rojas Riveros. Presente, profe. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Fabiola Valdebenito. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Matilde Valencia. Y María Beas. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Ya, chicas. ¿Alguien? No. Yaritza sí está.